¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy, viernes 17 de diciembre, empezamos los días, las ferias privilegiadas del Adviento. Es prácticamente el inicio de lo que sería la Semana Santa de la Navidad. La liturgia en estos días nos va a invitar a enfocarnos en los personajes que están cerca del nacimiento de Jesús, que con sus actitudes ayudaron a que se realizara el proyecto de Dios, que con su fe, su confianza, a veces también con sus dudas, permitieron que Dios se hiciera uno de nosotros. Es en estos días, siguiendo sobre todo el Evangelio, vamos a vivir casi esa experiencia de cuando las cámaras de televisión hacen un enfoque de una persona en particular y nos acercan su rostro y se pueden distinguir los rasgos hasta los detalles de su rostro. Eso es lo que San Lucas y San Mateo harán para nosotros en estos días, y la liturgia de la palabra de estos días privilegiados de camino a la Navidad nos van a invitar a eso, a que los contemplemos y a que imitemos su fe. Por eso nos llenamos de júbilo en este inicio de esta novena litúrgica de la Navidad. Y hoy comenzamos escuchando la primera página del Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Escuchemos el texto. Génesis de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliasim. Eliasim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Por tanto, las generaciones desde Abraham hasta David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Puede parecernos un texto árido, una lista de nombres irreconocibles para nosotros, a veces hasta impronunciables porque cuestan algunos nombres, pero ¿cuál es el objetivo del evangelista y por qué esta página empieza así? Génesis de Jesús, genealogía de Jesús, orígenes. Aquí están, aquí están nuestras raíces, las raíces humanas de Jesús. Dios en Jesús se metió en nuestra historia, pertenece a un pueblo concreto, con una historia que comienza con Abraham. Ese libro del origen de Jesús, Dios se ha encarnado en la historia. Es la primera idea. La historia de la salvación no es una historia paralela a la historia humana. La historia de la salvación es la historia humana en la cual entró Jesús. Comienza con Abraham y aquí tenemos 42 generaciones. Son 84 nombres. Y no es precisamente una letanía de santos lo que hace aquí San Mateo, porque son nombres sobre todo a partir de David. Hacia adelante es como una decadencia moral en los gobernantes de Israel, salvo la excepción de Ezequías y Josías, y salvo también David, que es una especie de pecador y santo. Pero los demás dejan mucho que desear. También San Mateo nos presenta aquí el nombre de 5 mujeres, 4 de ellas extranjeras y de no muy buena reputación. Por ejemplo, Tamar era cananea y tramposa. Se metió con su suegro, lo engañó para poder tener descendencia, para poder tener hijos de la genealogía de Israel. Y luego Rahab, una prostituta de buen corazón, eso sí. Y luego Ruth, una moabita, santa mujer, pero extranjera. Y luego la mujer de Urías, Betsabé, que cometió adulterio junto con David. ¿Qué está resaltando aquí San Mateo? Que Jesús se vino a meter en la historia humana concreta, la historia antes de Cristo, igual que la historia después de Cristo, está marcada por personas como yo, como nosotros, como cada ser humano, personas marcadas por el pecado y por la gracia. Jesús vino a meterse en una humanidad débil y pecadora. Ya adulto, cuando empiece su ministerio público, va a hacer fila a la hora del bautismo de Juan, ¿se acuerdan? Va a hacer fila con los pecadores. Él, el Santísimo, el único justo, se mete en la fila de los pecadores. Y aquí San Mateo, al describirnos esto que se llama Toledot, la genealogía, significa en hebreo, los Toledot de Jesús, no es
para echarnos a nosotros una lista de nombres interminables. Es para decirnos las raíces de Jesús, las raíces humanas que arrancan con la bendición. El título con el que empieza genealogía de Jesús, orígenes, Cristo es el Mesías. Y después dice, hijo de David, es decir, es rey. Y a lo largo del Evangelio, hasta la Pascua, vamos a descubrir qué tipo de rey es Jesús. No como los reyes de la tierra. Primera cosa, es el Mesías, el ungido. Es el rey, pero no al estilo de los reinos del mundo. Y tercero, es hijo de Abraham, dice Mateo. ¿Por qué? Porque es la bendición prometida a Abraham, ahora se realiza. La promesa hecha por Dios en los orígenes se realiza ahora en la persona de Jesús. Dejemos pues que al escuchar estos nombres, esta lista de santos y pecadores en la que sobresale no solo las 4 mujeres, la quinta mujer es María, la madre de Jesús, de la cual nació Jesús. Su origen el origen de Jesús es divino. De todos se dice, de fulano nació sutano. En cambio con Jesús, al llegar a Jacob engendró a José, no dice, y José engendró de María a Jesús. No. José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Es el Hijo de Dios. Con él empieza la novedad absoluta. Es el Hijo de Dios y es el Hijo de María. Solo María y solo el Padre del cielo pueden llamar a Jesús Hijo. Ella le dio la carne humana, le dio a Jesús la humanidad. Ella con su fe le permitió hacerse uno de nosotros, uno de nuestra raza, uno de nuestra historia, uno de la historia del pueblo de Israel. Es el primer día de estos días privilegiados. No dejemos que los afanes, las preocupaciones, las compras nos distraigan de lo esencial. Dejemos que Dios también entre en nuestra historia. Esta historia, la de la iglesia y la personal, que es una historia marcada por el pecado, sí, pero sobre todo marcada por la gracia, porque en nuestra historia, en mi historia, Él quiso entrar para llenarla de bendición y de gracia. Acojamos pues a Jesús que viene para ser Señor y Salvador nuestro y pidámosle que nos enseñe también a nosotros a no despreciar nuestra propia historia, a reconocer en nuestras raíces la gracia de Dios, incluso cuando en nuestra historia hay mucho que desear. Jesús es nuestro Salvador. Feliz día y bendiciones para todos.